En el presente video comenzaremos a estudiar un tema muy interesante que tiene que ver con la Argentina en la década de 1890 en adelante. Vamos a hablar, como vemos en pantalla, de la Argentina agroexportadora, pero precisamente de un fenómeno denominado boom agroexportador. Boom agroexportador. Este fenómeno, entonces, como decíamos, se da a partir de esta década de 1890 en la Argentina y tiene que ver con la economía y el crecimiento económico de la Argentina a pasos agigantados. Crecimiento, entonces, económico muy importante. Entonces, este boom agroexportador tiene que ver con este crecimiento económico muy importante que se debía sobre todo a las exportaciones de productos agropecuarios y también productos ganaderos. Pero inmediatamente los invito a que veamos un poquito esta historia de la Argentina agroexportadora. La zona de la llanura pampeana, vamos a quedarnos aquí con estas ovejas, vamos a ubicarnos entonces en una de las zonas más importantes en el desarrollo de la industria agropecuaria y ganadera. La zona entonces de la llanura pampeana, para que ustedes se ubiquen en el centro del país, en el centro de la Argentina. Esta zona fue la elegida para que se despliegue la producción agrícola y ganadera más importante. Entonces, aquí hablamos de producción agrícola y ganadera. Vamos a anotar allí más importante. Sin lugar a dudas, este boom de la economía, este boom agroexportador, se desarrolló primordialmente en la zona de la llanura pampeana. Y les cuento que uno de los productos más exportados es este que estamos viendo en pantalla. Fue sin lugar a dudas la lana de oveja. La lana era una materia prima importantísima que se utilizaba para exportar en grandes cantidades hacia Europa. Un continente, les cuento, que la usaba para el desarrollo de su propia industria textil. La cría de ganado ovino, es decir, la cría de ovejas, se desarrollaba sobre todo en el sur de Santa Fe, por ejemplo, Entre Ríos, el norte de Buenos Aires. Pero llegado al final del siglo XIX vamos a encontrar otras protagonistas muy simpáticas dentro de este boom agroexportador, es decir, las vacas, el ganado vacuno. El ganado vacuno, por supuesto, constituyó un producto muy importante, como decíamos, a final del siglo XIX. Vamos a poner aquí ganado vacuno. Y vamos a hablar un poco del ganado vacuno, porque comenzó a incrementarse de forma muy interesante. En principio se exportaba el ganado vivo, es decir, a las vacas vivas. Pero dada la exigencia de aumentar la cantidad de ganado para la exportación, se comenzaron a criar nuevas razas de vacas. Entonces, hablamos dentro de este boom agroexportador de nuevas razas. ¿Por qué? Porque la exigencia desde Europa, por ejemplo, era mucha y necesitaban mejorar sobre todo la calidad de la carne. Entre estas nuevas razas encontramos la famosa raza Shorton. Vamos a anotarlo aquí para que ustedes lo puedan reconocer. Que se adaptaba, les cuento, al gusto europeo. Era una de las razas que más exigían el continente europeo. No debemos olvidar también los progresos del transporte y la conservación de la carne. Eran dos elementos a tener en cuenta, porque si el ganado se tenía que exportar, había que estar atento a la forma en que se hacía. Si ya no se exportaba el ganado vivo, entonces había que prestar atención a cómo se conservaba la carne. Entonces, la conservación de la carne y los progresos técnicos del transporte hicieron que el negocio ganadero se expandiera por todo el mundo. No solo se cruzaban razas y se obtenían nuevas razas para la obtención de carne de primera calidad, sino que además se alimentaba a las mismas con las mejores plantas, como por ejemplo la famosa alfalfa, tan importante para la alimentación del ganado vacuno en primera instancia.
A fines de siglo, les cuento que Gran Bretaña, un dato no menor, temía por una epidemia de aftosa, una enfermedad que posee el ganado vacuno en su mayoría. Entonces lo que hizo Gran Bretaña, temiendo que se genere una epidemia de aftosa, es prohibir la exportación de ganado a pie, es decir, de ganado vivo, como se exportaba básicamente, y comienza la exportación de carnes congeladas y enfriadas en lo que se conoce y conocemos hoy en día como frigoríficos. Sigamos adelante, ¿por qué? Porque la producción agrícola era enorme. No solo se producía lo que se demandaba, sino que había un excedente. Entonces, a partir de 1890 encontrábamos un excedente en la producción. ¿Qué significa esto para que ustedes entiendan? Que la demanda, por ejemplo, de trigo era de tantas toneladas, de 20, vamos a poner un número imaginario. El comercio para aquel entonces, o las exportaciones, demandaban 20 toneladas de trigo. Se necesitaban 20 toneladas para que el comercio esté equilibrado. Pero había tanta producción que sobraban toneladas. Se producían 30 toneladas de trigo. Entonces podemos afirmar que la Argentina era el gran exportador mundial de trigo y cereales. Entonces hablamos de un excedente no solo de trigos, sino también de otro tipo de cereales. Vamos a anotar aquí que dentro de todo eran uno de los productos más importantes para la exportación. También es interesante pensar que el modelo agroexportador era muy frágil, y atentos con esto. ¿Por qué? Esta fragilidad se debía a que siempre se dependía de la demanda de los países que compraban los productos argentinos. Podemos volver, como teníamos anotado, a esta Argentina agroexportadora. Recordemos, dependía, por ejemplo, de Gran Bretaña. Entonces, si Gran Bretaña no nos demandaba productos, la economía y las exportaciones comenzaban a descender. Podemos hablar de ciclos ascendentes de la economía, es decir, etapas en las cuales Europa prosperaba y exigía mucha materia prima de Argentina, y claro, ciclos descendentes, etapas en las cuales, por ejemplo, el continente europeo no tenía dinero suficiente para comprar productos a la Argentina, y entonces el comercio en la Argentina y la exportación y la economía, por ende, entraba en una etapa de crisis, en una etapa descendente. Muy bien, hemos hecho un repaso por esta Argentina agroexportadora, por este boom agroexportador, la relevancia del ganado vacuno, ovino, el trigo, el excedente de esta Argentina agroexportadora, que vio un crecimiento económico muy importante a partir de 1890.